Isten hozott mindenkit, szeretettel köszöntöm Bienvenidos a todos. egyházi és közjogi méltóságokat, Doy la és bienvenida a minden todos los kedves que están a acá Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus en el 5. Congreso napjáért a Internacional Hungexpón, Eucarístico, en el az quinto E1-es día, en pavilonban. el Ungespo, Én Göbel en la Ágoston sala vagyok, a E1. kongresszus Yo soy szervező, Agoston megtitkárság munkatársa, Magyar Katolikus Göbel, Rádió el secretario de la szerkesztő preparación műsorvezetője. del Congreso Mai Eucarístico előadóink y editor de Angelo la Bagnasco, bíboros, Radio az María. Európai Püspökkari Konferenciák elnöke, és Jean-Claude Hölleri, Luxemburg Nuestros főegyházmegye érseke, ponentes az Európai Unió Püspöki ponentes Konferenciáinak tanácsának elnöke. son el cardenal Jean-Claude Hollerich y el cardenal Angelo Bagnasco. Eucaristía, evangelización y compromiso social en Europa es el título de su discurso. Alázatosan kell munkához látnunk. Fel kell fedeznünk Tenemos a que hiteles ponernos al kereszténységet, trabajo de manera humilde. következetesen kell Tenemos que cselekednünk. redescubrir Fel el kell hívnunk a cristianismo, tenemos que figyelmet ser a szolidaritásra. consistentes, tenemos que llamar atención a la Ezt a folyamatot consistencia. sürgeti Angelo Bagnasco és Ese es el Jean-Claude Hölleri. proceso Égető kérdés motivado Európa evangelizálása, por nuestros dos mert úgy ponentes. vélik, nem igaz, Es una cuestión hogy preocupante la Európa mindig evangelización keresztény de marad. Europa porque no es Ez nem verdad volt que igaz Europa a siempre történelemben sem, siga mert siendo voltak olyan cristiano, pillanatok, amikor porque en la teljesen historia kiüresedett. han habido momentos cuando ese cristianismo se quedó vacío. Un cordiale saluto ai partecipanti a questo workshop su Doy la bienvenida Eucaristia, evangelizzazione e a impegno todos. sociale in Europa. Permettete Eucaristía, un particolare evangelización saluto, y un compromiso abbraccio social en a Sua Europa. Eminenza il Cardinale Peter Erto Déjeme e Sua Eminenza il Cardinale transmitir Bocanic e da qualche parte anche la, a Sua la- Eminenza il la Cardinale bienvenida Sarà, del cardenal che ho visto veniva da queste parti. y doy la bienvenida Primo, al centralità cardenal dell'Eucaristia. Sara, que he visto aquí en la sala. È necessario partire dal Concilio Antes de Vaticano todo, II. quisiera hablar de la La Eucaristía liturgia dice, il y la Concilio característica central de esto. Según según el Concilio Vaticano II, e insieme la liturgia es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia fine della citazione. y al mismo tiempo es la Vertice fuente della divina de la liturgia que è il brota memoriale toda su vida. eucaristico, il costato La aperto cumbre da de la cui liturgia sgorga il mistero della Chiesa, es la experiencia eucarística, e da cui proviene de la que brota la experiencia de la Iglesia y del cuerpo místico de la Cristo. celebrazione eucaristica Y non toda è su un insieme fuerza di se cerimonie deriva de e allá. di rubriche. Sabemos muy bien que la Eucaristía no es un orden de reglas y de ritos, sino un encuentro con el resucitado, con el Verbo eterno de Dios, que no se hizo carne solamente para compartir con nosotros el sufrimiento, para estar con nosotros en el sufrimiento, en nuestros problemas, sino lo hizo para salvar a la humanidad, todo lo humano y todos los humanos. Condivide La empatía l'amore, te condivide convierte ed eleva. en socio y te eleva. Jesucristo eleva Cristo l'umanità eleva hacia la gracia, fino alla grazia, cioè fino alla hacia la alla participación vita de la divina. existencia divina. Esto lo hace con la humanidad La salva. y así la salva. È importante la compassione. La empatía es importante Che compatisce y lo más e, importante es el ripeto, amor eleva que tiene empatía y, repito, eleva hacia Dios, hacia el cumplimiento. alla condivisione. Ahora Dimenticando corre el la riesgo pronazione de parar al integrale. momento de compartir Ma ci chiediamo, l'uomo moderno vuole y nos essere olvidamos de que eso es a la vez levantar. salvato? È consapevole di averne Tenemos que bisogno? preguntarnos, Su ¿el che hombre cosa humano vuole quiere essere ser salvado? salvato? Sabe que Da che necesita cosa? ser salvado. Oggi, Sabe qué tanto più significa la sotto salvación, la spinta della redención, pandemia, y sabe sembra qué es de lo que está huyendo la natura, che y sia por qué nata necesita la religione della salvación. salute, Parece que della biosicurezza. hoy
y también en esta pandemia nació la religión de la salud y de la bioseguridad con una fuerza que destruye las condiciones de vida básicas y sacrificamos estas condiciones de vida, nuestras relaciones. Es suficiente sobrevivir la situación. Sin embargo, vale la pena solamente vivir para sobrevivir. La vida en sí y el miedo de perderla no es que una y que nos hace socios y compatriotas, sino es algo que aísla y separa uno del otro. La gran enfermedad de nuestros días es el aislamiento. ¿Qué sería la sociedad si el único objetivo sería sobrevivir? Cuando el horizonte complejo de la vida humana queda despejado y el único objetivo es el sobrevivir, tanto la vida personal como comunitaria parece gris e innatural. Cuando estamos hablando de la complejidad de la vida, no solo estamos pensando en los días que vivimos uno después del otro, los deseos, las relaciones y el trabajo, que todos son importantes, sino queremos decir también lo que viene de la profundidad de nuestro corazón. Y de esta perspectiva ya queda claro qué es el humano en su totalidad. Esto es el punto del encuentro y el lugar de síntesis para una vida humana rica, para que esta vida sea completa, creada por el corazón, la voluntad, debilidades, fuerzas, llamas del corazón. Esta es la totalidad del humano y no solamente las necesidades que tenemos en todo momento, porque hay una riqueza más allá de esto. Cada persona en su mundo interno tiene estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Existe cualquier cosa para que vale la pena vivir y morir? ¿Por qué existe la maldad? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Puedo renunciar a mis bienes, pero ¿cómo es salvada mi vida? Y la última pregunta de carácter que resume, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué será de mí? Estas preguntas se vinculan con la raíz y estas preguntas hacen sufrir el humano moderno. Y aunque el hombre moderno no quiere escuchar estas preguntas y hace todo lo que pueda para no escucharlas, cuando estamos ante de la puerta de la vida eterna, el hombre se queda muy pequeño y se pregunta, ¿qué será de mí? Estas preguntas se remontan a las raíces de la existencia humana y se demuestra que la creación del hombre es una invitación a la eternidad, a la luz, a la vida, a la belleza. La invitación es para la eternidad y el humano en su totalidad intenta cumplirla, aunque nosotros somos temporales en nuestra realidad física, corporal, pero intentamos ser libres e intentamos amar. Cuando pensamos en la vida eterna y cuando lo entendemos de verdad, se da cuenta
de que no puede crearse la totalidad y la vida eterna y la eternidad. Sin embargo, esta es la eternidad que tenemos que luchar como los mendigos de Dios. El punto del encuentro de la tierra y el cielo es la Eucaristía. Según dice el Evangelio de Juan, quería a los suyos, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fino all'ultimo respiro, ma soprattutto fino Y al los limite amó dell'amore. hasta la manifestación final del amor, el sacrificio de su vida. Amó a los suyos hasta el sacrificio de su vida. Esta es la actuación principal del amor, y esto está encerrado en la Eucaristía, en el sacramento de la redención del mundo. Por eso dijeron en las persecuciones en el tiempo de Diocleciano, los mártires de Abitene afirmaron: Sine Dominicum non possumus, es decir, no podemos vivir sin celebrar el domingo de Pascua. Potessimo dirlo anche noi, a qualunque costo. Sine Dominicum non possumus, o sea, no podemos vivir sin la Santa Eucaristía. Nosotros también podríamos declarar esto. A continuación vamos a hablar sobre la evangelización, porque cuando escuchamos estas palabras empapadas de sangre, sentimos que pronunciarlas no es solamente una necesidad, un deber, y no solamente hablo de estos mártires, sino de la necesidad de anunciar el Evangelio, que debe brotar de lo profundo del corazón. Es una necesidad. Y si no, no se trata de un conocimiento humano, más bien de la presencia de un ser vivo que es Cristo resucitado para salvarnos de nuestros pecados. Es la esencia, el sentido de la evangelización. Y es por eso que el Evangelio no se debe callar. Tenemos que considerarlo de naturaleza divina, de la redención. Es una invitación a la redención, de la salvación. Y hay que oír estas verdades que se transforman en oraciones en los libros misales. Las escrituras litúrgicas, podemos leer palabras ancianas sobre fe, y todas esas palabras son vigentes a todos los humanos. La primera escritura que fue manifiesto de la fe cristiana no se puede callar, y ninguna palabra de Jesús se puede quedar callada. No podemos olvidar ninguna página del Evangelio. No podemos seleccionar cuáles son las partes importantes que les sientan mejor al público moderno y escoger páginas que consideremos más importantes, porque es como engañar a Jesús. Porque así haríamos una selección de consejos morales, pero esto no tocaría nuestro ser en lo profundo. Solamente se trataría de un manual de vivir bien para el hombre moderno. Se trataría de consejos morales, pero así no transformaría el corazón del hombre. Deberíamos hablar más sobre la vocación, la llamada de evangelizar, llevar el Evangelio a todo el mundo, en este mundo moderno en que vivimos ahora.
y no callar a Dios, porque el hombre moderno vive como si Dios no existiera, y esta es la secularización. Este es un riesgo, es una amenaza mental e espiritual que, aunque reconozca la existencia de Dios, pero vive sin Dios. Y la evangelización, la primera forma de la evangelización es preguntarnos, nosotros cristianos vivimos de verdad como si Dios existiera, como que Dios existe, o no se manifiesta en nuestras vidas, porque puede ser que parezcamos que vivimos sin la presencia de Dios. Yo creo que la secularización que amenaza a Europa hoy en día es exactamente la falta de la alegría visible de los cristianos. Y no se trata de un sentimentalismo, no debería parecer un éxito superficial, sino de la alegría, la serenidad profunda que viene de los actos redentores de Cristo. La alegría de pertenecer a ese pueblo de peregrinos de Dios que están en la marcha hacia casa. Esta alegría es lo que nos guía entre las dificultades, todo el mal y todos los pecados que nos rodean en la vida. Y nosotros cristianos tenemos que emanar esta alegría, esta serenidad. También a veces nos sentimos tristes, amargos incluso, pero nuestros límites no deben desconcentrarnos. Y el problema es que esta tristeza, esta desesperación puede que a veces se nos nota, pero debemos subrayar que tenemos que emanar esta serenidad, que el mundo que nos rodea lo vea. Porque como lo he dicho antes, podemos cansarnos porque el poder del mundo nos ahoga, y la indiferencia religiosa también es algo inquietante que nos hace sentir tristes. Podemos sentirnos agotados y cansados incluso. Aún así, tenemos que emanar que la fe da alas, porque sin la alegría de los cristianos es todo lo contrario, es lo que emitimos al mundo. Si se ve que es una carga para mí, entonces mi testimonio no vale nada. Y no vamos a mejorar la vida de los que nos rodean. Y vamos a quitarle a los pueblos que viven en Europa, vamos a quitarles la felicidad del Evangelio, porque Cristo trabaja en nosotros, Él es el protagonista. Él es el que toma el protagonismo de nuestra humanidad y a través de nuestro ser humano nos abraza, se mezcla con nuestro ser, se incluye en Él mismo, así nos salvó, y con su poder, simplemente con su poder, podemos tomar este riesgo de transformarnos. In una parola, il mondo attende Cristo. L'essere umano, infatti, si hay una sola palabra para describir el mundo que espera a Dios, a Cristo, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Todo fue hecho por Él y para Él. Delle parole di Sant'Agostino, cioè fatti per según te. la carta de Pablo, il nostro cuore è inquieto de los non riposa in te. E queste parole pronunciate e scritte
porque nuestro corazón solo sono di un'attualità straordinaria puede estar quieto e varranno, saranno en sempre él. vere. Y estas palabras incoraggianti, fueron robuste, fino alla pronunciadas fine. en el siglo Terzo, la aquí, responsabilità dell'impegno sociale. cuarto, pero aún son muy Ma válidos. quale eco Y ha a la fede continuación nella voy a storia? hablar sobre el compromiso Quale social raggio di en azione Europa della società? y el eco que nuestra fe tiene en la Forse si historia. limita alla sfera privata. ¿Cuál es su poder y su objetivo? Qual è la sua potenza e la Quizás se sua meta? limita al ámbito privado. Se la ¿Cuál es fede su poder tocca tutto l'orizzonte y el dell'uomo objetivo e de la della sua fe? esistenza, allora Si la vi fe può toca essere todo el qualche horizonte angolo non del hombre y su illuminato dalla existencia, luce di Cristo, entonces dalla puede haber potenza un rincón salvatrice que no della sea sua iluminado por la luz de Cristo. qualche Es posible que situazione haya un rincón che non así en el possa mundo, essere sí. Sí, se ispirata puede dalla haber sua parola. Può situaciones esistere? que no sean Se così iluminadas, La fede pero puede ocurrir que su dividerebbe verbo l'uomo no in se me llame. stesso, in una specie di Si schizofrenia este fuera el per caso, cui la fe in alcuni dividiría al ambiti hombre en sí mismo potrebbe vivere en una especie de con Gesù esquizofrenia e in por la altri cual ambiti en algunas prescindere da lui. áreas Ma podría può vivir con l'uomo Jesús vivere diviso in se stesso? y en otras Certamente sin tener en cuenta el... Cristo è il punto di sintesi Pero della complessità ¿puede el hombre umana. vivir dividido en sí Il suo mismo? spirito Ciertamente è in no. comunione Cristo es el e punto unità de síntesis de la tanto complejidad nella vita humana privata y es su quanto in espíritu quella sociale. y la comunión y In la questa unidad prospettiva, tanto en Gesù la vida invia i privada como en la discepoli vida a social. predicare il Vangelo Y en esta fino ai confini perspectiva, della terra Jesús envía e a sus fino ai discípulos a confini predicar el dell'esistenza Evangelio hasta los confines de la tierra, predicando la conversione, non solo valorizzando Y lo l'umano, importante es divulgar il el buono, Evangelio, il bello che c'è nell'umanità, no solamente ma disfrutar de lo chiamando bueno y de lo tutti bonito a conversione de la existencia humana, sino hay que A invitarlos a riguardo, todos alcune immagini a la salvación evangeliche hacia Cristo. illustrano con chiarezza il mandato evangelizzatore. Il lievito Hay e il algunas sale imágenes del della Evangelio que ilustren, como por ejemplo Le la due figure imagen de indicano la che il levadura cristiano y deve del scendere e sal. mescolarsi con la storia, altrimenti non Estas svolge dos la sua imágenes funzione. Essere sale simbolizan per que, conservare tutto il que el bene ser humano dell'uomo tiene que ed essere bajarse lievito per y tiene que lievitare, ser elevare sal il tempo. para conservar Ma la le due vida y immagini tiene que ser devono levadura essere para que el completate tiempo da se altre madure. due. Quella della luce A esta imagen hay e que quella asociar della dos città otras posta más, sul monte. la luz y la ciudad construida en un monte. Le due figure richiamano il dovere della visibilità Estas dos attiva. metáforas Se la città sul monte recuerden è el solo deber de la visibile, visibilidad ma non activa. illumina Si la ciò ciudad che en la montaña sta solo es attorno, visible, resta pero una no realtà ilumina lo per que la sé. rodea, sigue siendo una realidad en sí misma, para sí misma, es Gesù dice ai autorreferencial. discepoli, voi siete il sale della terra, Jesús les la dice luce a del sus mondo. discípulos, vosotros sois la sal de la Ma tierra, ricordiamo, la luz del mundo. Gesù dice, No dice, non no nos dice, olvidemos siate il sale della que terra, Jesús nos dice, siate la luce del mondo, ma sean la non sal y la esorta, luz. ma afferma, dice cioè ciò che No egli ha fatto exhorta, di loro. sino afirma que los discípulos son la sal y la luz. Dice lo que Él ha hecho a los discípulos. Prima di Los essere convirtió un'esortazione, y un nos compito, convirtió è una grazia, luz perché opera y ciudad nella construida en la sua montaña. salvezza, del El suo cristiano sacrificio, debe dell'Eucaristia. responder a esta invitación, a Il esta cristiano llamada en la deve obra del corrispondere ad una Espíritu. chiamata, all'opera Y dello Spirito. la Eucaristía Evangelizzare è dunque también es parte de esta llamada. Así que hay que evangelizar porque es una exigencia para ser cristiano. Y el compromiso social es la levadura de la historia. Esta es nuestra llamada. Proclamar a Cristo
Y el compromiso social, evidentemente, es la decisión del creyente, es la autoentrega del creyente, de la generosidad y de la determinación y la valentía. Esta proclamación depende de esta valentía. Sin embargo, hay una condición proveniente de Dios, y esta es la transfiguración crística del creyente cristiano. Este es el fundamento de la evangelización, porque sin esta transfiguración, sin este cambio realizado por Cristo como el regalo de la Eucaristía, todas estas serían tareas, serían motivaciones o deberes morales. Y esto no es suficiente y es demasiado débil. Debemos preguntarnos otra cosa también. Tenemos que configurar la realidad terrena al Evangelio. Configurar la realidad terrena al Evangelio no significa tener una visión confesional del mundo. Esto no significa no respetar a los otros pueblos, esperando que el Evangelio sea el centro de la vida de todos. Hay que pensar en esto, porque a veces se da mala impresión si como cristianos, digamos, tenemos que decir algo con respecto a la sociedad. Y déjeme decir, si tomamos la valentía para hablar de la sociedad, como si la democracia, la justicia, el derecho, la paz, la economía, como si el Evangelio no tuviera nada que ver con esto. Pero estos diccionarios no son diccionarios, no son terminologías que no se vinculan para nada, porque según esto los cristianos no deberían participar en estos debates. Déjeme añadir algunos comentarios al respecto. Primero, Habermas ya ha hablado de este problema, recordando que todo creyente de cualquier credo tiene derecho a participar en el debate público, siempre que no invoque la autoridad religiosa y que utiliza un lenguaje comprensible, institucional, como él dice, para todos, y tiene que citar razones racionales de sus propuestas. Pienso que tenemos que hacer mucho más que esto, que tenemos que ir más allá. Si tenemos las capacidades, las herramientas adecuadas para la comunicación, para compartir en cualquier contexto, incluso civil, en un lenguaje institucional, digamos racional, tenemos que compartir nuestra fe. Mi segundo comentario es que conviene recordar que el Evangelio contiene tanto verdades supernaturales, pero sobrenaturales, pero también habla de realidades naturales pertenecientes a la experiencia humana y al proceso del cognitivo universal. Todo lo que es auténticamente humano pertenece al Evangelio y al Dios creador, como la justicia, la paz, la misericordia, el perdón, el altruismo y muchas otras cosas. La palabra de Dios confirma, purifica, relanza y eleva y levanta a un nivel más alto y más completo y superior lo del Cristo, las declaraciones de Cristo. Al mismo tiempo, de ninguna manera quita
la realidad de muchos valores y principios presentes en las Escrituras. Por tanto, hablando de estos principios en público, no excluimos a nadie. Sin embargo, si no hablamos de esto, ya no somos ni levadura, ni luz, ni sal, ni ciudad en la montaña, porque no estamos comunicando. Dejamos de comunicar. Así, resumiendo mi segundo comentario, quisiera decir que la revelación divina o el Evangelio no subraya las palabras de Dios que pueden ser pronunciadas solamente por Dios y que no podemos entender sin Dios, sino hay que hablar de las cosas que se pueden entender. Pero eso puede ser transmitido al humano solamente con la ayuda de Dios. Como tercer comentario, el cristiano no debe solamente presentar, defender y promover en la vida pública los valores que son buenos para la humanidad, que estas cosas buenas son compartidos también por las grandes narrativas religiosas, sino los cristianos deben hablar del fundamento de estas cosas. No es suficiente confirmar, hay que argumentar. Porque si estamos repitiendo una verdad sin cesar, no estamos comunicando la verdad. Son los argumentos, el sentido común, que es el fundamento que da autoridad a nuestras palabras. Y esto es en lo que deberíamos prestar mucho más atención para poder comunicar nuestra fe y dar fruto para todo el mundo. Senza il fondamento dei principi e dei valori cristiani, la casa sin los principios, los fundamentos de la vida cristiana, no se puede construir una casa. Si no está ese fundamento, si no está la roca, entonces la casa se construye en arena. Repitiendo un valor no es la comunicación del valor. Un ejemplo de eso es la dignidad humana, que es propio de todo ser humano y que aparece en muchos documentos constitucionales y se proclama universalmente. Pero ¿en qué se basa la inviolable dignidad del hombre? ¿Tenemos que subrayarlo o tenemos que repetirlo de nuevo y de nuevo y de nuevo? ¿Y ya la cuestión es solucionada? No. Hay que fundamentar esta verdad. Pero ¿cuál es la base que lo garantiza ante cualquier manipulación lingüística, política, totalitaria o democrática? ¿Puede el dinamismo de las mayorías de los gobiernos garantizar por sí mismo la justicia y la dignidad de la persona? Hay verdades inmutables que nadie puede atacar, ya que sería como hacer estallar los pilares del mundo. En el relativismo occidental y en el relativismo europeo, la tarea de la fundación se presenta como una tarea primordial para los cristianos. Y en todas las sociedades, trabajando por el bien común y por una sociedad fraterna y trabajando por la hermandad, según las indicaciones del Papa Francisco, es necesario volver a tener argumentos válidos de la razón, de los principios.
de lo humano, de la justicia, de derecho de una sociedad que es hogar, y no se debe tomarlo como masa de personas, individuos aislados. Como bien dice la encíclica Fratelli Tutti, si el cristiano, junto con los que tienen buena voluntad, mantiene la atención en el fundamento y especificidad de la dignidad humana, entonces también será más fácil preservar la relación con la creación en su complejidad y sus aspectos. Será posible hablar de economía y finanzas manteniéndolos en su verdad. Que no haya contradicción entre estos conceptos. E incluso el gran desafío de las tecnociencias se puede afrontar para que sirvan al hombre y no se vuelvan contra la humanidad. En este contexto podemos decir como conclusión que el compendio de la doctrina social de la Iglesia es la traducción dinámica del misterio eucarístico a la sociedad. La Divina Eucaristía es el corazón y la síntesis de la fe cristiana. Si nos entregamos a Dios, nos envuelve y nos eleva a la Santísima Trinidad y nos introduce en su amor transfigurador, nutre nuestra fe, nos da la luz y la fuerza del Espíritu y revitaliza y nos vuelve a la tierra para que nos alimenta con el pan de la vida, para que demos fruto. Tenemos que subir hasta la Eucaristía para que a través de Cristo podamos volver a la tierra y al mismo tiempo seamos luz, levadura, sal, y nuestro continente tiene que encontrarse a sí mismo, y en este camino va a encontrarse con Cristo mismo. Tiene que encontrar la paz consigo mismo en su historia. Es una necesidad enorme para la humanidad porque la humanidad considera Europa como la tierra donde el Evangelio creó una unidad entre diferentes culturas, en el Evangelio donde se fundaron los principios para la humanidad que son nuestra guía, no solamente para Europa, sino para toda la humanidad. Muchas gracias por su atención. Grazie Eminenza per queste parole. Muchas gracias. Estas palabras hermosas que son tan profundas y que nos revelan una verdad. Yo voy a decirles otras palabras porque mi misión es otra. El COMECE tiene la tarea que en este Congreso y en general durante su misión que trabaje para la unión de la Iglesia cristiana y para divulgar su poder y su fuerza. Pero esto no significa que yo voy a contradecir lo que ha dicho el cardenal, porque hay muchos pensamientos e ideales que sí influyen a la sociedad. La Eucaristía es el pan de la hermandad. Es un pan partido y repartido que tiene sabor de donación. Nace de la hermandad y nos lleva a la hermandad.
Los discípulos de Emaús conocieron a Jesús en la resurrección. Poco antes, Cristo murió en la cruz y los discípulos reconocieron esto en ese encuentro y vieron la vida donada que echa fuera la tristeza, el miedo y la muerte. Por favor, déjenme hablar de la dimensión de la Eucaristía, déjenme reflexionar con ustedes que se refieren a esta fraternidad. Nos guía la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. En esta carta, el Santo Padre nos dirige a todos, inspirado en la figura de San Francisco de Asís, gran devoto del sacramento eucarístico, que propone a la humanidad una forma de vida con sabor evangélico. Esta es una invitación a una fraternidad abierta que permita reconocer, apreciar, amar a cada persona, más allá de su proximidad física, independientemente de estas condiciones e independientemente de dónde nació y dónde vive. Creo que en esta encíclica el Papa Francisco también nos da indicaciones cómo considerar la Eucaristía y cómo vincularla con la evangelización y al compromiso social, justo en ese contexto europeo, en Europa que tanto amamos y que tanto nos preocupa, porque Europa se va olvidando de sus raíces cristianas y esto se manifiesta de manera muy obvia en que no somos capaces de ver a las otras personas como hermanos, personas que nacieron en otras partes del mundo. Cuando hablamos de compromiso social, significa hablar de amistad social y fraternidad. Y esto nos lleva a reflexionar brevemente sobre nuestro continente, Europa, sobre sus crisis y sus ideas en cuanto al futuro y los esfuerzos para nosotros cristianos podemos aportar a la construcción del futuro. Porque la Europa de hoy tiene varias crisis que pueden ser las dificultades naturales que tenemos en Europa, pero pueden ser dificultades que se derivan de problemas más profundas, enfermedades, errores de sistema. Y si no los tratamos bien, Europa va a fracasar y hundir. Quisiera hablar de estas tres crisis. En primer lugar, quisiera hablar con la crisis migratoria, de la crisis migratoria. Y esto no es ninguna crítica contra Hungría. Yo siento mucho respeto hacia toda la labor que los húngaros hacen para los cristianos perseguidos en el Oriente. Pero tenemos también hermanos que llegan a nuestras fronteras, que vienen de situaciones que son inimaginables para nosotros. Huyen de la violencia, huyen de la hambruna. Así aparecen en nuestras puertas, tocan la puerta, esperando un mejor futuro, un mejor nivel de vida para ellos mismos y para su familia. ¿Y qué es lo que encuentran? Se encuentran con una Europa, y esto es válido para todo el continente, que se encierra, tiene miedo a perder su identidad, una identidad que ni siquiera él mismo sabe qué es. Se encuentran con una Europa egoísta que solamente se enfoca en su propio bienestar, aunque esto perjudique al bienestar de los demás. Se encuentran con una Europa que no quiere compartir y repartir el pan de vida.
si no cierra la puerta del cenáculo. Ma anche in altre parti del mondo è la crisi ecologica. Otra crisis de todo el mundo y de Europa es la crisis ecológica. En unas semanas habrá otra conferencia en Glasgow, en el Reino Unido, sobre el clima. Y yo deseo profundamente que esta conferencia inspire a todos los países para crear una solución y en el marco de respeto mutuo. El pan de la Eucaristía, que es fruto del trabajo humano y fruto de la tierra, nos inspira para hacer por el mundo creado, por la protección del mundo creado. Y en el himno de Sol de San Francisco de Asís y en una carta a toda la orden, San Francisco dice así: tiemble el hombre entero, que se estremezca el mundo entero y que el cielo exulte cuando sobre el altar, en las manos del sacerdote, está Cristo, el Hijo de Dios vivo. Oh admirable celestitud y asombrosa condescendencia, oh humilde sublime, oh sublimidad humilde, pues es Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humilla y que por nuestra salvación se esconde debajo de una pequeña forma de pan. Ved, hermanos, la humildad de Dios y derramad ante Él vuestros corazones. Humillaos también vosotros para que seáis ensalzados por Él. Por consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo enteros el que se os ofrece todo entero. San Francisco, el pobrecillo de Asís, nos invita a la humildad y la generosidad, a reconocer la presencia de Dios en todo y en todo ser humano, de una manera muy especial en la Eucaristía y en los pobres. La Eucaristía, cuando la celebramos bien, nos lleva a escuchar el grito de la tierra y el grito de nuestros hermanos. En tercer lugar, otra profunda crisis es con la que se enfrenta Europa hoy. Es la crisis de la identidad, porque Europa tiene raíces profundamente cristianas. Prueba de ello es el reciente reconocimiento por parte del Papa Francisco de las virtudes heroicas de Robert Schuman, padre fundador de la Unión Europea, que lo hacían tan venerable. Un valor fundamental de la Unión Europea es de hecho el respeto y la promoción de la dignidad del ser humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios, y que está llamado a vivir en verdadera comunidad con los demás. Porque persona y comunidad son dos pilares de la Unión Europea, como afirmó el Papa Francisco en la conferencia Repensando en Europa en 2017 en el Vaticano. Y fue organizada conjuntamente por la COMECE y el secretario de Estado. En este momento, en Europa se cuestiona seriamente el concepto mismo de la persona y su vínculo con el designio de Dios creador. El ser humano es visto cada vez más como un ser que se elige por sí mismo, independientemente, sin ningún límite, sin referencia alguna a una naturaleza que le precede y que le es entregada. Y esto también en los ámbitos sagrados de la sexualidad y la familia. En esta forma de entender al ser humano que surgió de la revolución antropológica de 1968, está destinada a imponerse a todos también a través de las instituciones comunitarias, como por ejemplo el Parlamento Europeo.
Pero esto todo va en contra del ideal de Europa. Que se basa en el respeto por las diferentes culturas y pueblos que componen Europa. El lema de la Unión Europea es de hecho la unidad en la diversidad. Como cristianos sabemos que la Eucaristía es la que crea la Iglesia. Como bien lo sabemos por ejemplo, de un título de la famosa encíclica del Papa San Juan Pablo II, la Eucaristía crea la rica unidad en la diversidad que es el pueblo de Dios y nos mantiene unidos a pesar de nuestras diferencias, arraigadas en el único misterio de Cristo, como somos las ramas de la misma vid. La fe cristiana, gracias a nuestros santos enormes, por ejemplo, Santo Benedicto Cirilo y Metodo, ya ha mantenido inalterado ese tesoro escondido. Esta fe que celebramos también en la Eucaristía y la expresamos y la vivimos en diferentes culturas y realidades locales. La Unión Europea, sin embargo, hoy no va por este camino. No solamente se olvida del Evangelio y de Jesucristo, sino que también quiere imponer esta misma ideología a todos. Impone que o aceptamos la ideología de género respetando los derechos de la comunidad LGTBI o nos excluyemos de ella. Pero esto va en contra de los pilares de la unidad de la diversidad en la que se basa la Unión Europea. No quiero decir con esto que discriminemos a nuestros hermanos de esta comunidad. Al contrario, hay que tratarlos con respeto y con cariño, como bien lo dice nuestro catequismo. ¿Cómo responder como cristianos a estos desafíos que con las que se enfrenta la Iglesia? Hay que volver al Evangelio. ¿Cómo trabajar para una sociedad más justa en el Evangelio? Yo creo que la respuesta se encuentra en vernos a nosotros mismos, considerarnos como Iglesia y vivir el misterio de la Eucaristía otra vez. Hay que vivir la alegría de la redención y así evangelizamos. La Iglesia se arraiga en este misterio profundamente y esto se celebra cada vez en cada misa. Y la cristianidad respeta a las diversas culturas y incluye todo lo bueno que hay en ellas. No creo que la respuesta está en empezar a dividir en diferentes grupos que van uno contra el otro, cristianos contra laicos, pro vida contra pro aborto. No hay que marcar estas líneas como fijas. Tenemos que ejercer más misericordia, tenemos que volvernos más misericordiosos y girarnos hacia los que nos piden, los que están en necesidad, aunque pertenezcan a otro grupo. Tenemos que ser la Iglesia de la misericordia que vive los misterios, auténticamente los misterios pascuales y de la resurrección. Y así no temer a que perdamos nuestra vida y perder nuestra identidad. Porque esto puede ser una nostalgia a un pasado que ya no existe. Porque cuando uno se entrega es cuando se encuentra a sí mismo, como bien nos reveló nuestro Maestro.
Fue lo que ocurrió en la cruz cuando Cristo se entregó por completo. La Eucaristía es algo que nos hace posible porque es la pan de la fraternidad, es un pan divino, es el pan de Dios. Y es nuestro alimento para el camino a veces tan difícil. Y por más auténtico que celebremos la Eucaristía, más hermanos nos convertimos. Nos hacemos más altruistas. Y por más unidos seamos, más luchadores seremos por la verdad. Y más fuertemente podremos defender la verdad y a los necesitados. Queridos hermanos, no dejemos que alguien nos quite la Eucaristía y la alegría, que celebremos devotamente la Eucaristía para que nos podamos convertir en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Y déjenme repetir la misma cita que Vuestra Excelencia ya ha pronunciado, que sin la Eucaristía no podemos vivir, como lo dijeron los mártires de la Bitina. Sin el dominico non possumus. Creo firmemente que de la Eucaristía podemos sacar nuestra fuerza para reevangelizar a Europa. Muchas gracias.